Ok, muestra en contraste con población. Población. Población es un conjunto total de elementos sobre el que se quiere realizar un estudio para adquirir información. Entonces, como podemos ver en esta imagen, población sería todas esas personas juntas. Y muestra es un grupo seleccionado de elementos de la población y es fundamental que sea representativo para que los resultados del estudio estadístico sean confiables. Entonces, con base a esta imagen, muestra sería de toda esta población que tenemos aquí, escoger una proporción, que en este caso sería esta, para realizar un estudio. Muestreo es un conjunto representativo de individuos de una población más grande, con el objetivo de realizar un estudio estadístico para obtener conclusiones o referencias sobre la población en su conjunto. Entonces, como podemos ver en esta imagen, un investigador desea realizar un estudio. Aquí tenemos toda la población, pero él desea seleccionar personas con X características y que sean representativas para poder realizar ese estudio. Entonces, como se ve aquí, este investigador decidió seleccionar estas personas que se encuentran en rojo, en este caso, para realizar este estudio. Necesidades de utilizar muestreo. Entonces, podemos hacer un análisis poblacional sin la necesidad de seleccionar toda la población. Se puede hacer solo seleccionando X cantidad de personas. Medir un dato. Entonces podemos medir un dato seleccionando X cantidad de personas y no tener que utilizar toda la población. Se utiliza cuando la población también es extensa. Y también que los costos del muestreo son mucho más bajos que analizar toda la población. El tiempo es menor y el análisis de calidad del muestreo o de analizar toda la población es el mismo. Ventajas del uso del muestreo. Estudiar menos individuos. La necesidad de menos recursos. La manipulación de datos es mucho más simple. No requiere de marcos de muestreo y es la forma más sencilla de armar una muestra. Desventajas del uso del muestreo. Introducir errores en un resultado. A veces resulta un poco preciso. A veces también es difícil de identificar elementos apropiados para el estudio que cumplan con todas las características que se requiere para realizar ese estudio. Los sesgos de no respuesta y el cálculo de error estándar también es complejo. Errores de muestreo, definición, tipos y características. En los errores de muestreo, se puede afirmar que nunca sabremos ciertamente cuál es el verdadero valor de cualquier parámetro poblacional. Una fuente posible de error procede del hecho de que no observamos la totalidad de la población y entonces le llamamos a este error error de muestreo de azar o de estimación. Según Morilas, el error de muestreo se basa en la observación, ya que no se observa la población completa. El alcance del error depende del tamaño de la muestra. Entre más grande sea la muestra, menor será el error y a mayor dispersión, mayor el error. Sin embargo, tenemos otros posibles errores. Estos posibles errores pueden derivarse de elementos ajenos a lo que es el muestreo como tal, al comportamiento como tal. Según Morilas, podemos encontrar otros errores como lo son la definición incorrecta de la población a estudiar,
error en la manipulación de la información, respuestas imprecisas o falsas. Esto puede derivarse también a no tener una claridad en la pregunta o no ser claros en cada pregunta que se realiza en los cuestionarios o en la información que se quiere recaudar de la muestra como tal, o en muchas ocasiones la ausencia de respuestas, además del sesgo en la selección de los elementos de la muestra. Es necesario conocer y evitar el error de muestreo. Esto es hacer conclusiones muy generales a partir de la observación de solo una parte de la población, y el error de inferencia en el que se hacen conclusiones a una población mucho más grande de lo que originalmente se tomó la muestra. Vamos a tener muestreos aleatorios y muestreos no aleatorios. Esto va dependiendo del método de obtención de la muestra. En los primeros, la selección de los elementos de la muestra es aleatoria e independiente de la opinión de cualquier persona, entrevistador, investigador o la persona que realiza el estudio como tal. En muestreos no aleatorios va a depender de la condición de si el criterio, o va a estar dependiendo de la condición del entrevistador, del criterio de la población que vamos a investigar. Va a estar ligado a un criterio técnico. Entonces, no van a estar ligadas, porque muestreo aleatorio no va a estar dependiendo de ninguna condición. El muestreo no aleatorio va a depender de una condición para poder realizarse el estudio. Tenemos la definición de muestreo aleatorio. Según Hernández, el muestreo aleatorio se clasifica en dos grandes grupos. Uno son los probabilísticos, basados en el fundamento de equiprobabilidad, que utilizan métodos que buscan que todos los sujetos de una población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados para representarla y forma parte de la muestra. Generalmente son los más utilizados porque buscan mayor representatividad de la población como tal. Muestreo aleatorio simple. Para aplicar esta técnica se deben conocer todos los elementos que conforman la población. A cada uno de los sujetos se le asigna un número correlativo y luego, a través de cualquier método al azar, se va seleccionando cada individuo hasta completar la muestra requerida. ¿Qué ventaja tenemos con este método? La aplicación es fácil y sencilla, y la desventaja es que se debe conocer el total de la población. Por ejemplo, un grupo de 50 candidatos a entrevista, donde se realiza una selección aleatoria de una muestra de 20 candidatos. Tenemos el muestreo aleatorio sistemático. Este muestreo se debe conocer la población, y de igual forma se debe enumerar cada uno de los elementos que la conforman. La primera unidad de análisis se elige al azar. Las siguientes unidades se toman sistemáticamente a partir de un número. El primer sujeto se selecciona al azar, y a continuación cada uno de los siguientes sujetos se toma cada 3 espacios del próximo hasta completar la muestra que vamos a necesitar para realizar el estudio. ¿Qué ventajas tiene? Tenemos una aplicación sencilla en poblaciones ordenadas. Desventaja: se puede obtener sesgo de la muestra a nivel de la población. Un estudio de las características de empresas con mejores calificaciones a nivel país sería un ejemplo de esto. Ese estudio va a caracterizar a empresas con calificaciones o rasgos similares. Muestreo aleatorio estratificado. En este método se divide la población en estratos o subgrupos menores, parecidos internamente respecto a una característica, pero heterogéneos entre sí, diferenciándolos por una variable que resulte de interés para la investigación. Vamos a tener, por ejemplo, profesión, municipio, estado civil, sexo, edad. Un requisito que lo vuelve complejo es tener la composición exacta en cada estrato y el conocimiento con el mayor detalle posible de la población a estudiar. Este sería una desventaja, pero una vez superado esto, tiene la ventaja de reducir el error muestral. Bueno, profesores y compañeros, yo les voy a hablar sobre el ejemplo de muestreo certificado. Tenemos de ejemplo la empresa Dos Pinos desea saber el promedio de colaboradores que utilizan el transporte que proporciona la empresa.
El tamaño de la muestra es de 200 personas. Supongamos que tenemos dividido el grupo o la población en 3. El turno de la mañana con 1000 con una desviación estándar de 25. El grupo de la tarde 3000 con una desviación estándar de 60. Y el grupo de 5000 con una desviación estándar de 90. Tenemos los estratos entre grupos, grupo de la mañana, grupo de la tarde, grupo de la noche. 1000 personas en la mañana con la desviación, ¿verdad? Y tenemos lo siguiente. La fórmula sería la siguiente. N, en este caso el grupo de la mañana es de 200, que es la población, con 1000 personas por 25 sobre 1000 por 25 más 3000 por 60 más 5000 por 90, que es el grupo de la noche. Eso nos da como resultado 8. El grupo de la tarde tenemos la fórmula que sería 200, 3000 por 60 sobre 1000 por 25 más 3000 por 60 más 5000 por 90. Eso nos da como resultado 55. Y el grupo de la noche, que es de 200 por 5000 por 90 sobre 1000 por 25 más 3000 por 60 más 5000 por 90. Eso nos daría 137. Es decir, que en el grupo de la mañana 8 personas utilizan el transporte que proporciona la empresa. El grupo de la tarde sería 55 personas utilizan el transporte que proporciona la empresa, y el turno de la noche es de 137 personas que utilizan el transporte que proporciona la empresa. Tenemos el muestreo aleatorio o por conglomerados. El muestreo por conglomerados se usa cuando se tiene una población muy grande y dispersa. Este consiste en reunir a los individuos en un grupo que forman un elemento, hospitales, universidades, escuelas o cualquier institución que represente una muestra grande, que tienen a la vez unidades de análisis de entre ellos. Pacientes, médicos, enfermeras, profesores, pueden ser estudiantes de una universidad, poseen características de ser diferentes en el interior del grupo y homogéneos entre sí. Vamos a tener como ventaja para las poblaciones grandes que es eficiente, no se necesita conocer la totalidad de la población, pero como desventaja que el error estándar es mayor. Un ejemplo de esto es que el estudio del área de las ciencias administrativas de la Universidad Técnica Nacional, donde vamos a tener diferentes carreras que lo van a representar, pero que están que tienen características homogéneas. El muestreo no aleatorio, según Hernández, es: en muestreos no probabilísticos se seleccionan cuidadosamente los sujetos de la población utilizando criterios específicos, donde se busca hasta donde sea posible la representatividad. Aún así, no se utilizan para la inferencia de resultados sobre la población. Tipos de muestreo no aleatorio. Tenemos el muestreo por cuotas, que según Morillas también denominado en ocasiones accidental. Se sienta generalmente sobre la base de un buen conocimiento de los estratos de la población y o de los individuos más representativos o adecuados para los fines de la investigación. En este tipo de muestreo se fijan unas cuotas que consisten en un número de individuos que reúnen unas determinadas condiciones, que son las variables de control que van a determinar la investigación. Tenemos como ejemplo este tipo de muestreo por cuotas, que es: se realiza un estudio de los operarios para conocer la opinión sobre las condiciones de cierta área donde se estudia la edad y el sexo. Esto tiene como ventajas que se necesita conocer la población para encontrar la representación adecuada a la población. La desventaja que puede dejar estratos fuera del estudio y además limita el ingreso de nuevas cuotas o de nuevas áreas a investigar. Tipos de muestreo no aleatorio. Vamos a tener también el muestreo por redes. Según Hernández, se puede definir como o se puede aplicar en grupos de difícil acceso y se basa en encontrar un individuo de esta población que pueda referir a otros y estos a otros de forma sucesiva hasta obtener una muestra determinada en el diseño metodológico.
tenemos como ejemplo que se estudia a un grupo de colaboradores para conocer comportamientos o hábitos que compartan, que no estén socialmente aceptados. Tenemos como ventaja que se puede utilizar la población que tengamos disponible. La desventaja es que puede inducir al sesgo y puede ser deficiente. Tenemos el muestreo intencional o de conveniencia. Este método se caracteriza por buscar con mucha dedicación conseguir muestras que representen cualitativamente mediante la inclusión de grupos aparentemente típicos. O sea que la muestra que vamos a solicitar o que vamos a obtener representa a esa población que queremos investigar. Las ventajas que muestra este estudio es que se muestra disponible para estudio en el momento que se utiliza, o sea, esa población está disponible. Desventajas: la muestra puede no representar a la población que deseamos estudiar. Como por ejemplo, tenemos que se estudian todos los aspirantes que entregaron hoja de vida en un día determinado, en un tiempo que está definido. Sí,